pero tratamos de entenderlo como un proceso de ajuste necesario a un esquema fiscal que ya no funcionaba. Lo importante ahora es convertir la ampliación de recursos presupuestales que ha aportado la reforma fiscal en acciones que propicien una dinámica de inversiones y empleos formales. El horizonte previsible de un crecimiento cercano al 4% para 2015 es demasiado estrecho para un país con las características demográficas del nuestro. Además, un mayor crecimiento y más acelerado es indispensable para el sostenimiento de finanzas públicas más fuertes y, por ende, para poder atender las carencias de sectores de la sociedad que han sido históricamente excluidos. En México nos hemos concentrado en mantener la estabilidad presupuestaria a costa de la contracción de la economía. Es tiempo de revisar modelos y determinar qué es lo más importante, cómo lograrlo y de qué manera modificar la estructura de una sociedad tan inequitativa como la nuestra. Es en este contexto, señor secretario, que nos preocupa de manera prioritaria la inversión educativa. Reconocemos una gran noticia que se hayan definido grandes obras de infraestructura con una perspectiva transeccional. Sin embargo, pensamos que esos grandes proyectos no deben hacer olvidar aspectos esenciales y de una enorme importancia para las familias, para las nuevas generaciones y para la propia economía y el desarrollo social. Para nosotros, en donde debe de reflejarse de manera inmediata el afán de progreso, es precisamente la infraestructura educativa. No todas las escuelas cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades. Hay todavía miles de niños y niñas que asisten a espacios escolares en condiciones sumamente precarias. Sería lamentable entonces que en los próximos años se siguiera dando el contraste entre proyectos de primer mundo y una realidad educativa que no permite abatir la pobreza y la marginación. Ninguna política económica puede llamarse exitosa si no genera la equidad social que deriva, entre otros factores, del acceso a escuelas dignas y funcionales para todos los niños y niñas del país. Es en este sentido que quisiéramos proponer de manera respetuosa, señor secretario, una mejor coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda, a fin de solucionar el grave problema de las deficiencias en la infraestructura educativa. Asimismo, consideramos que se requiere de un gran cuidado del gasto público en todos los sectores de la actividad gubernamental. Cerrar el paso a la mala administración y a la corrupción es un enorme imperativo. Si los recursos de un país que solo logra recaudar el 11% del Producto Interno Bruto son escasos, lo peor que puede seguir ocurriendo es que el presupuesto se desvíe, que sea el botín de malos funcionarios y que no llegue a quienes más lo necesitan. Debemos hacer de la transparencia y la rendición de cuentas las herramientas que de manera transversal supervisen y acoten toda actividad pública y de gobierno. Los países que han adoptado con seriedad y responsabilidad estas variables han visto un mejor desempeño de sus democracias, ha aumentado la calidad de la democracia y ha aumentado la calidad de vida de las sociedades. El uso racional, estrictamente apegado a la ley y claramente orientado al crecimiento de la economía y de la inclusión social, es una condición indispensable para recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía. Después de años y años de promesas incumplidas, los mexicanos y las mexicanas tenemos hoy una gran necesidad de certidumbre, necesidad de confiar en las instituciones y de confiar en nosotros mismos. No hay más tiempo que perder. Si no logramos concretar cambios efectivos y traducirlos en bienestar, estaremos abriendo el paso a grandes riesgos. No es esta idea un tanto mecánica de hablar de ruptura social, sino más bien en el daño que sufrirán las jóvenes generaciones, en el desamparo de los sectores vulnerables y en la imposibilidad de activar el enorme potencial de nuestro país. Que esta etapa de cambio sea, en verdad, la entrada a una nueva dinámica de la economía, que el buen manejo de los recursos públicos permita influir en el mejoramiento de los niveles de vida, de la educación y de la salud. Pero sobre todo, señores, señoras legisladores, señor secretario, sobre todo,
que en cada decisión en materia de política económica prive el compromiso honesto con el presente y el futuro de México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada San Juana. Compañeras, compañeros, en cumplimiento a la fracción tercera del punto tercero del acuerdo modificado y aprobado por esta Cámara de Diputados para la primera ronda de preguntas, respuesta, comentario relativa al análisis del segundo informe de gobierno en materia de política económica, los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes diputados. Por la fracción parlamentaria del PRI, la diputada Angelina Carreño Mijares. Por la fracción parlamentaria del PAN, la diputada Margarita Licea González. Por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Domitilo Posadas Hernández. Por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Federico González Luna. De la fracción parlamentaria Movimiento Ciudadano, la diputada Luisa María Alcalde Luján. De la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, el diputado Adolfo Oribe. Y de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez. En consecuencia, tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Angelina Carreño Mijares, de la fracción parlamentaria del PRI. Estimado señor secretario, bienvenido a San Lázaro. El Grupo Parlamentario del PRI considera que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, presentada ante esta soberanía, refleja cabalmente el compromiso del Gobierno federal para mantener un manejo adecuado de las finanzas públicas. Reconocemos su gestión al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y nos congratula formar parte de la transformación que México ha emprendido, ya que compartimos la visión del presidente de los mexicanos y el compromiso de servirle a nuestra patria. En este día, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI deseamos hacer algunas precisiones en materia de ingresos. Señor secretario, a partir de las proyecciones de crecimiento de la plataforma petrolera, que alcanzará niveles cercanos a los 3 millones de barriles diarios en los próximos años y que se traducirá en aumento de los ingresos petroleros a partir de 2015, vemos responsable y prudente la estrategia fiscal propuesta, ya que permitirá al Gobierno federal, a los estados y a los municipios del país obtener recursos suficientes para apoyar proyectos de alto impacto económico y social. Proyectos importantes en infraestructura por 7.7 billones de pesos. Y en materia de política social, programas como 65 y más y el visionario programa Prospera dan cuenta de esta visión progresista y la capacidad de la presente administración para ejercer el gasto con responsabilidad y en beneficio de los mexicanos. Entendemos que en este contexto de consolidación de nada nos servirá una política fiscal que reduzca la inversión productiva. En el PRI, consideramos que corresponde a esta soberanía otorgar a la presente administración las herramientas necesarias para que pueda seguir invirtiendo en el desarrollo del país, sobre todo en un año en el que las finanzas públicas se verán afectadas por la caída temporal de la plataforma de producción de petróleo y la economía aún no alcanzará todavía su nuevo potencial. Sabemos y entendemos que ninguna reforma es de efecto inmediato, que el proceso de construcción y replanteamiento institucional de México tiene también una proyección en el tiempo. Señor secretario, creemos que es fundamental contar con todos los elementos para la discusión en torno al paquete económico
y que se desarrollará en las próximas semanas en este mismo recinto. No tenga duda que acompañaremos la propuesta en materia de ingresos. Sin embargo, le pido abundar en la explicación de las consecuencias de implementar recortes de gasto que vayan a la par de la caída esperada de los ingresos petroleros, así como de la magnitud de la caída en ingresos no petroleros que se observará en 2015. Secretario, ¿cuál sería la consecuencia de recortar el nivel de gasto al mismo nivel que la reducción de los ingresos petroleros? Entender lo anterior nos permitirá explicar a nuestros representados con honor y verdad los alcances de esta adecuación, que es parte, sin duda, de la progresista reforma realizada en esta soberanía. Es fundamental que lo analicemos, que se exponga en el pleno de esta soberanía, que se expongan las posibles afectaciones al desarrollo del país que pudieran generarse de no contar con una estrategia fiscal responsable y que tome en cuenta el contexto económico y social que enfrentará nuestro país en el próximo ejercicio fiscal 2015. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención, señor secretario. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar respuesta al planteamiento hecho por la señora diputada. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. En virtud de que el formato prevé que únicamente dé respuesta a las preguntas en esta primera ronda, trataré durante mis respuestas a las mismas de hacer algunos comentarios, en la medida en que el tiempo lo permita, a algunos de lo que se ha dicho en los posicionamientos de los partidos que he escuchado con toda atención y respeto. Quiero, sin embargo, señor presidente, referirme a algo muy específico que expresó aquí el señor diputado Ricardo Mejía, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, que creo que es prudente aclarar. Es absolutamente falso que el señor Amado Yáñez sea asesor o empleado del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, o cualquier otra dependencia del Gobierno federal, y lo quiero decir con toda claridad. El señor Yáñez se presentó en una reunión entre la PGR y el SAE, convocado por un acreedor, porque así convenía el derecho del acreedor. Pero quiero precisarle, para tranquilidad de todos, señor diputado, que la averiguación, el proceso penal contra el señor Yáñez continúa por parte de la PGR y será llevado hasta las últimas consecuencias de la ley. Me dedico ahora a hacer algún comentario sobre la pregunta de la diputada Angelina Carreño. Diputada, efectivamente el déficit público es un instrumento que los gobiernos de todo el mundo utilizan para alentar el crecimiento económico cuando la economía así lo requiere. Al igual que la política monetaria puede entrar en una fase de expansión cuando lo requiere impulsar el crecimiento económico. Debemos reconocer que si bien el país está creciendo, requiere todavía un impulso contracíclico, como le llaman los economistas, para lograr que lleguemos a los niveles de pleno empleo. El no utilizar el déficit público en este momento sería probablemente un acto de gran irresponsabilidad, porque implicaría una fuerte contracción del gasto público en materias fundamentalmente de inversión pública, lo cual tendría consecuencias importantes no solamente sobre el crecimiento, sino sobre la creación de empleos y el bienestar de las familias mexicanas. Ahora bien, el uso del déficit público como una herramienta cumple, conforme a la propuesta del Ejecutivo, con algunos elementos fundamentales. En primer lugar, se trata de un déficit temporal. La economía no puede estar de manera permanente en déficit público. Se ha presentado desde el año pasado una trayectoria que se está cumpliendo. Y este es el segundo elemento que tiene que tener el déficit público, cumplir con la trayectoria anunciada. Como se dijo el año pasado, en este año habríamos de proponer una reducción del déficit público y yo espero que la Cámara de Diputados y en su momento la Cámara de Senadores valoren la importancia de consolidar las finanzas públicas a través de una trayectoria, si bien gradual, sí eficaz, de reducción multianual del déficit público. Tercero, el financiamiento del déficit tiene que ser sostenible y esto depende, primero, del nivel de endeudamiento del gobierno mexicano, del Estado mexicano en su conjunto, y del acceso que tenemos a financiamiento a largo plazo y en condiciones accesibles en los mercados nacionales e internacionales.
Hay que reconocer que el endeudamiento del sector público mexicano es menor al promedio de Latinoamérica y, por supuesto, significativamente menor que el de otras economías de la OECD, y por lo tanto México sigue teniendo un acceso amplio y exitoso a bajo costo a los mercados internacionales, con financiamientos diversificados y de largo plazo. Y lo más importante, ¿para qué se utiliza el déficit? En este caso, el déficit, al igual que el año pasado, se está utilizando para promover programas de inversión, incluyendo la inversión de las nuevas empresas productivas del Estado, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. El déficit público no se está utilizando para financiar gasto corriente o para financiar el gasto de la burocracia. Por contrario, como lo hemos dicho aquí, el gasto de operación está decreciendo. El déficit, en su medida más amplia para este año, considera alcanzar 4% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo compara esto con años recientes? Mire, en el año 2009, conforme a esta medida amplia de déficit, teníamos un déficit del 5.3%. En 2010 teníamos un déficit del 4.1%. Lo importante es que estamos en una trayectoria de reducción gradual, predecible y sostenible del déficit público, que se utiliza como un instrumento transitorio para alentar el crecimiento económico. Muchas gracias, diputada. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor secretario. Le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Patricia Araujo de la Torre, del propio Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 3 minutos para hacer sus comentarios en torno a la respuesta dada. Secretario, nuestro compromiso México. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Bienvenido, señor secretario de Hacienda, doctor Luis Videgaray. Agradecemos ampliamente la información por usted proporcionada, signo de los puentes de comunicación y respeto entre el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo. Señor secretario, coincidimos plenamente en la visión que se presenta respecto a la estrategia de política fiscal que es congruente con el manejo responsable de las finanzas públicas, convencidos de que sería mucho más costoso para el país y para todos los mexicanos reducir el gasto en inversión social y en infraestructura. Reconocemos plenamente que se está actuando con responsabilidad, que es una propuesta que refleja el compromiso de un gobierno que vela por el bienestar de los mexicanos, de un gobierno que está tomando decisiones para promover el desarrollo nacional, elevando la productividad, la competitividad y la calidad de vida de los mexicanos. Nos ha puesto en claro que existe una estrategia integral para atender la baja en la plataforma de producción petrolera mediante los mecanismos que se instrumentarán, teniendo como fundamento la reforma energética recientemente aprobada. Sería ingenuo pensar en soluciones fáciles y automáticas. Estamos en un periodo de transición del esquema inercial en el diseño del presupuesto basado en un concepto recaudador de la industria de los hidrocarburos a otro en el que se busca que esa industria sea motor eficaz del impulso económico, al tiempo que se revierte la tendencia al declive de la producción petrolera. Sabemos que existe una visión clara sobre las prioridades para ejercer el presupuesto de una manera oportuna, de manera responsable y eficaz, a efecto de que el gasto redunde en más inversión y en una mayor productividad, en una mayor competitividad y, sobre todo, en mayor bienestar para todos los mexicanos. Celebramos la instalación del portal de transparencia, en donde todos los mexicanos podremos conocer el destino de los recursos públicos y sus resultados. Sin duda, estamos cambiando paradigmas para mover a nuestro país
hacia un México que acabe con la corrupción, la impunidad y la opacidad. Hoy nos toca demostrar con hechos los grandes beneficios de las reformas transformadoras, lo que permitirá al país acelerar el crecimiento nacional con estabilidad e inclusión social. Respaldamos la puesta en marcha del programa Crezcamos Juntos, el cual facilitará, incentivará y capacitará a las pequeñas y medianas empresas e incorporará al comercio informal a la formalidad, lo que permitirá ampliar la plataforma de contribuyentes al presupuesto nacional con una visión de justicia social y de responsabilidad fiscal. El país somos todos y todos debemos contribuir a su desarrollo para que juntos logremos transformar a México. Muchas gracias. Gracias, diputada. Toca ahora al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional formular la pregunta, haciéndolo por la voz de la diputada Margarita Licea González, hasta por 5 minutos. Diputada. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Gracias. Señor secretario, doctor Luis Videgaray, ¿su presencia en esta comparecencia tiene sentido si se antepone el compromiso y la sensibilidad para atender los problemas más dolorosos que este país enfrenta? Y para ello voy a tocar 3 temas sensibles, como lo son el empleo, la competitividad y de manera muy puntual y muy esencial, el tema de los repecos. En relación al empleo, la política de su gobierno ha demostrado habilidad para bloquearlo y nula capacidad para fomentarlo. Nos preocupa que el porcentaje de trabajadores sobre la población ocupada del país, cuyo ingreso laboral no es suficiente para comprar los alimentos contenidos en la canasta básica, haya sido de un crecimiento de 2.63% en el segundo semestre del presente año. Esto es alarmante, ya que hoy en día el 53.3% de la población no puede comprar esta canasta con su salario. Bajo este contexto le pregunto, señor secretario, ¿considera usted que puede recuperar el déficit de la generación de empleos? De lo contrario, el déficit será cerca de 4 millones de empleos al final de la administración. Asimismo, me gustaría que abundara y comentara qué medidas, pero qué medidas en serio están ya instrumentando en el gobierno para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo. En lo que respecta a la competitividad, nos preocupa y nos preocupa mucho, ya que en los primeros 2 años de su administración hemos caído 8 lugares del ranking de competitividad, ubicándonos en el lugar 61, lo que sin duda es un resultado de la mala planeación económica, falta de visión para dinamizar la economía del país y decisiones desacertadas. Cabe mencionar que de los 111 componentes que integran los 12 indicadores de competitividad, en 93 nos encontramos por encima del lugar 50, es decir, el 83% del total de los componentes nos encontramos en posiciones muy poco competitivas. Señor secretario,
Usted, siendo diputado de esta soberanía, en el discurso ante el secretario de Hacienda en el año 2010, calificó el crecimiento económico de ese año, que era de 5.5% del PIB, lo calificó como mediocre. Le pregunto, ¿cómo califica usted el crecimiento del 2013 de 1.1% y del 2014 de 1.7%? Los mexicanos lo calificamos deplorable, desastroso, menos que mediocre. ¿Usted cómo lo califica? Y por ende, ¿qué medidas instrumentará el gobierno federal para reinvertir la caída en la competitividad del país? Con relación a los repecos, señor secretario, su gobierno tiene una gran deuda con las familias mexicanas, que impulsan a día una actividad económica para contribuir con lo más sagrado que es su sustento familiar. Sí, señor secretario, me refiero a los microempresarios que la reforma hacendaria lesionó severamente y que, a pesar de que se le ha manifestado al gobierno de la República la situación tan grave que este sector de la población vive, no ha habido la más mínima sensibilidad para resarcir tan equivocada política de contribución. Al 11:45, el gobierno de la República publica un nuevo decreto para enganchar a los informales a regularizarse, y con ello se pretende que 28.6 millones de comerciantes pasen a la actividad formal. De manera rimbombante, el gobierno de la República comunica las bondades del programa Crezcamos Juntos y la publicación del decreto para ampliar el régimen de incorporación fiscal a millones de ciudadanos que realizan actividades de manera informal. Celebro el alto en el camino que se dio ese gobierno para ofertar esta estrategia diferente, para atender a este sector de la población. Y lo celebro porque en varios momentos el gobierno dijo que ya no iba a manejar ni a atender temas fiscales. Y también lo celebro porque desde la presentación de la reforma hacendaria, mi fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional hemos estado trabajando lo propio para rescatar condiciones más acordes a la realidad que vive nuestro país, acompañando en su problemática a los repecos para que tranquilamente cumplan con sus obligaciones fiscales. Y lo que encontramos en ese ejercicio fue una necedad manifiesta por mantener al RIF, al régimen de incorporación fiscal, a costa de lo que sea. Señor secretario, el nuevo decreto no atiende a los pequeños contribuyentes que han sido cumplidos y que se encuentran en un régimen fuera de condiciones, como lo es el RIF. El tema de hacer contribuciones a través del Internet deja afuera a cualquier contribuyente, no hay condiciones. Sin embargo, la impresión que genera este lanzamiento es el juego sucio de la discriminación, de un trato desigual a los iguales. ¿Qué pasa entonces con los que hoy se encuentran inscritos en el RIF? ¿Qué pasa con los cumplidos, los de siempre, los que sostienen a este país y que han pedido de manera permanente ser escuchados por la autoridad y por este Congreso, para contar con mecanismos sencillos como el pago de cuotas fijas? El decreto que recientemente publica comprueba una estrategia mediática que a primeras luces pareciera de verdad un estímulo fiscal. Y yo me pregunto, ¿de qué contribuyente estamos hablando? Que con 100,000 pesos al año, es decir, con 8,833 pesos al mes, 273 pesos diarios, podrá alguien, ¿quién puede generar empleos? ¿Quién puede pagar una renta para su negocio? ¿Quién puede pagar seguro social? ¿Quién puede pagar Infonavit? Y además hablan de un crédito
Y por supuesto, por más loable que sean los intereses, no se puede. Diputada Margarita Licea, Termino, señor presidente. le pido por favor lo haga. Gracias. Y bueno, este gobierno también tiene deudas con sectores muy importantes que extrañan a la administración anterior, donde sus devoluciones de sus saldos a favor eran importantes, como los ganaderos, como los agricultores, como los asalariados. Hoy, en este momento, Hacienda ha decidido no ser oportuno en el retorno de los saldos a favor. Señor secretario, ¿acaso con esta necedad no está en riesgo la estrategia de mover a México? Sí, esta estrategia está orientada en sentido inverso. Sí, mover a México, no mover a México hacia el desempleo, no mover a México hacia la crisis económica, no mover a México hacia la inflación, no mover a México hacia el endeudamiento, no mover a México hacia los estallidos sociales. Muchas gracias, espero respuestas oportunas. Esta presidencia informa a la Asamblea que no tiene inconveniente en flexibilizar los tiempos de las participaciones. Sin embargo, le ruego atenernos al acuerdo aprobado por la propia Asamblea. Señor secretario de Hacienda, para dar respuesta al planteamiento de la diputada, tiene usted el uso de la palabra por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias. Señor presidente, en virtud del tiempo, si no alcanzo a responder todas y cada una de las preguntas, si me permite, las entregaré por escrito a la mesa directiva en un plazo razonable y trataré de mantener mis respuestas dentro del tiempo asignado para su servidor. Adelante. En materia de empleo, creo que más allá de hablar de adjetivos, tenemos que ver las cifras. Al 31 de julio, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, los trabajadores en el sector formal, muestran un crecimiento anualizado del 3.7%. Es un crecimiento que está por arriba del crecimiento de la economía, y lo cual muestra que el crecimiento del empleo tiene una clara tendencia hacia la formalización. Estos son los datos objetivos. Y son datos además que muestran en su integración, primero, que el crecimiento se está dando en los distintos sectores, incluyendo el sector de la construcción, no solamente en la industria manufacturera, y también en el sector servicios, y que se está dando en todo el país, incluyendo de manera destacada la zona fronteriza. Por lo tanto, de forma objetiva, es difícil encontrar en la evidencia cuantitativa el rastro de un daño por las medidas impositivas que entraron en vigor a partir del 1 de enero. En materia de competitividad, creo que ahí, diputada Licea, se pone de manifiesto la importancia de lo que ustedes han hecho, de hacer reformas profundas que no tendrán un efecto inmediato sobre la economía. Reformar no es hacer magia, reformar es transformar de fondo, pero que nos permitirán tener un crecimiento basado en productividad y en competitividad y que nos dé una condición como país mucho más positiva para la creación de empleos. Me refiero ahora al crecimiento económico y es para mí un honor que tanto el diputado Marcelo Torres como para la diputada Licea recuerden aquellas participaciones que aquí en esta misma tribuna hice cuando tuve la oportunidad, el alto honor de ser diputado. Aquellas participaciones se daban en un contexto en que la economía estaba creciendo muy poco. Hay que recordar que durante los primeros 3 años de la administración del presidente Felipe Calderón, la economía tuvo en promedio un crecimiento negativo del menos 0.1%. De hecho, el crecimiento en promedio fue un crecimiento de apenas en los primeros 4 años del 1.2%. La administración anterior enfrentó diferentes retos, como lo está enfrentando ahora esta administración. Y lo último que quiero hacer en esta tribuna, diputadas y diputados de Acción Nacional, es escatimar las contribuciones que los gobiernos emanados de su partido hicieron para el desarrollo nacional. Cada gobierno enfrenta sus propios retos y este gobierno ha contado con la colaboración
del Poder Legislativo para hacer cambios de fondos, que estamos implementando, que no son sencillos, que no darán resultados instantáneos, pero que trabajando en equipo por México nos permitirán llegar al resultado alcanzado, que no son las cifras de crecimiento económico, son el mejoramiento de la economía familiar, la economía en el bolsillo de los mexicanos. En materia de crecimiento económico, hay algunos datos que son alentadores, por ejemplo, en el mercado interno. Ayer se publicaron las cifras de agosto de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, donde vemos un crecimiento, el mayor crecimiento en los últimos 18 meses. Vimos también las ventas al mercado interno en materia de vehículos, no los vehículos que se exportan, los que se venden en México, que en el mes de agosto tuvieron un crecimiento histórico del 17%. Estamos muy lejos de estar donde quisiéramos llegar. Y por supuesto, me pregunta usted cómo calificaría yo el crecimiento que hemos tenido en estos primeros 2 años de la administración. Aplicaría exactamente el mismo para el crecimiento que hemos tenido en los últimos 33 años, diputada. Abiertamente insuficiente. Y yo quiero reconocerle a usted y a todos los diputados de esta legislatura las medidas que se han tomado de fondo, las reformas que se han hecho que nos van a permitir como país crecer en el futuro de manera no solamente acelerada, sino sostenible. Muchas gracias. Gracias, ciudadano secretario. A manera de réplica y para hacer sus comentarios, se le otorga el uso de la palabra al diputado Carlos García González, del mismo grupo parlamentario del PAN. Señor presidente. Diputado. ¿Cómo está, doctor? Con el permiso de la presidencia, señor secretario, los diputados de Acción Nacional hemos sido una oposición responsable. Los senadores y diputados de Acción Nacional no hemos escatimado con nuestros votos. Hemos acompañado, como usted bien lo menciona, reformas constitucionales y a diversas leyes, sin importar si son del Ejecutivo o de cualquier otro partido, cuando éstas brindan nuevas oportunidades y bienestar a todos los mexicanos. Le hemos otorgado al país las reformas más importantes en los últimos 20 años. Y dicho sea de paso, que el PRI en su momento le negó a las administraciones panistas. Ahora, el Ejecutivo tiene la alta responsabilidad de su correcta implementación para que los beneficios esperados se conviertan lo antes posible en una realidad. Los diputados del PAN siempre hemos sido proactivos y seguiremos impulsando cambios legislativos trascendentes para continuar la transformación de nuestra nación para que sea cada día más incluyente, democrática y humanista y que genere el bien común para todas y para todos los ciudadanos. Señor secretario, los diputados de Acción Nacional consideramos prioritario que la Secretaría a su cargo ponga especial atención a la mayoría de las variables económicas, ya que muestran un retroceso importante. En Acción Nacional no compartimos la política económica de la presente administración. ¿Por qué? Porque el país no crece a las tasas que debe de crecer, ni siquiera a las previstas a la Secretaría que usted preside. No se generan los empleos que demanda la población y sobre todo a todos los jóvenes que año con año se incorporan a la población económicamente activa. Tenemos un débil crecimiento de la producción nacional. El país pierde competitividad a nivel internacional. Hay una caída en el consumo por la miscelánea fiscal de este año, por poner solo un ejemplo. Creemos que la presente administración debe de contar con una estrategia más efectiva para generar nuevos empleos, crear infraestructura de calidad, impulsar la competitividad de los sectores productivos, desarrollar más el mercado interno, entre otros, para poder detonar el crecimiento de la economía nacional. Queremos insistir que en Acción Nacional le apostamos al crecimiento económico de México y al desarrollo de la sociedad. Por eso, promoveremos reformas que reviertan este panorama económico, que ha tenido implicaciones serias y negativas para la calidad de vida y de bienestar de todas y de todos los mexicanos. Señor secretario, lo invitamos a usted y a los diputados de todos los grupos parlamentarios a que discutamos con seriedad una serie de enmiendas fiscales que permitan de a de veras fomentar las inversiones,
la creación de empleo y la formalidad de las empresas. También, y se lo dije el año pasado, señor secretario, es necesario restituir la tasa del 11% del IVA para las fronteras, ya que los indicadores de esa región muestran una caída severa de empleos, inversiones y de poder adquisitivo y de ahorro para todas las personas. Estamos todavía, señor secretario, a tiempo para hacer un viraje a la política económica. Los diputados del PAN lo acompañaremos para corregir en lo que se pueda el rumbo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Domitilo Posadas Hernández para formular la pregunta que corresponde a su grupo parlamentario, el PRD, hasta por 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Perdón por el impasse. Es grato encontrarse a un paisano por adopción en esta tribuna. Señor secretario, bienvenido a esta legislatura. Agradecemos su presencia el día de hoy en esta Cámara de Diputados para responder a nuestras preguntas con respecto al desempeño de la economía del país. Confiamos en que al término de este diálogo se esclarezcan las razones por las cuales la política económica del Poder Ejecutivo no ha tenido los resultados en distintos rubros, como por ejemplo el crecimiento económico. Debemos recordar que cuando en su momento se discutían las llamadas reformas estructurales que propuso el Gobierno federal, mismas que ya fueron aprobadas, promulgadas e implementadas, el Ejecutivo realizó una promesa a las familias mexicanas. Esta promesa consistió en que se lograrían alcanzar un crecimiento económico mucho más acelerado, el cual se dijo se traduciría en más empleos, mayores ingresos y un mayor bienestar. Lamentablemente, hoy no estamos observando estos resultados. Doctor Videgaray, cuando usted presentó a esta Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2014, la Secretaría a su cargo pronosticaba un crecimiento de 3.9% y para el 2014 del 4.7%, para el 2015, perdón. Sin embargo, la realidad ha sido otra y el desempeño de la economía ha contrastado con su optimismo económico. Ante esta situación, ustedes se vieron forzados a ajustar sus estimaciones sobre el crecimiento de la economía de manera significativa. En vez de anticipar un crecimiento del 3.9% y 4.7% para el 2014 y 2015 respectivamente, hoy vemos en el paquete económico que presentó el viernes pasado estimaciones del 2.7% y 3.5%. Por otro lado, el nivel de exportaciones necesita una mayor expansión para impulsar la industria nacional, mientras que la inflación debe regresar a los niveles esperados originalmente para no amedrentar el poder adquisitivo de las mexicanas y de los mexicanos. Quizás así podemos restaurar la confianza del consumidor en nuestra economía, ya que los problemas que menciono afectan directamente los ingresos de los hogares mexicanos y evidencian una política económica insuficiente. Pareciera, señor secretario, que el Gobierno federal fue demasiado optimista con sus pronósticos sobre el impacto que la economía tendría sobre el desempeño del conjunto de la economía nacional. Hoy, las mexicanas y los mexicanos
estamos sufriendo las consecuencias de un modelo económico neoliberal que no ha funcionado durante las últimas décadas y que el Ejecutivo se niega a modificar. Al respecto, le deseo formular las siguientes interrogantes, señor secretario. Después de haber implementado todas las reformas estructurales que propuso el Gobierno federal, ¿por qué no estamos viendo los resultados positivos, sino todo lo contrario? Los resultados positivos esperados. ¿Podría usted explicar a los mexicanos por qué vemos un crecimiento económico francamente pobre en el país? También, ¿podría detallarnos las medidas que el Poder Ejecutivo ha preparado para revertir esta situación? Y finalmente, señor secretario, agradezco sus respuestas y le deseo plantear una interrogante sobre un tema de coyuntura que ha aparecido el día de hoy en los medios el día de ayer y hoy en los medios de comunicación y que tiene que ver también en parte de la función que usted desempeña. ¿Cuál es su opinión sobre el conflicto de intereses que presumiblemente puede estar incurriendo el señor Luis Telles si fuera nombrado consejero independiente del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo? Al respecto, por el interés de la nación y el respeto a la legalidad, sería muy conveniente que se observara esta última. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado Posadas. Para dar respuesta, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, diputada Posadas. Es también para mí un muy grato gusto encontrarnos de nuevo. Con respecto a las estimaciones de crecimiento que hace la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de estimar el crecimiento económico de forma técnica a partir de la información disponible. Y ajustamos estos pronósticos, o mejor dicho, estimaciones de crecimiento, conforme la información así lo amerita. Y las podemos ajustar a la alza o a la baja. Déjeme recordar que cuando hicimos la estimación del crecimiento económico para este año 2014, que fue una estimación que en septiembre del año pasado era del 3.9%, el consenso de los analistas económicos estaba exactamente en ese rango. La encuesta de Banco de México, que recoge opinión de más de 25 analistas de mercado, pronosticaba 3.7%, la encuesta del Banco Nacional de México 3.8%. ¿Esto qué quiere decir? El pronóstico que hacía la Secretaría de Hacienda era claramente en línea con lo que estimaban todos los economistas que hacen pronósticos para este año. Ocurrieron cosas posteriormente, particularmente en el entorno internacional, una contracción del crecimiento económico en el primer trimestre en Estados Unidos de proporciones mayores debido fundamentalmente al invierno, que redujo de manera importante el crecimiento económico en el primer trimestre de este año. Nuestra estimación dada a conocer en mayo del 2.7% y que mantenemos, refleja para los siguientes 3 trimestres del año un crecimiento en línea con el que habíamos estimado originalmente en septiembre, pero toma en cuenta este evento inesperado, como lo han corregido también ya en sus estimaciones los analistas del mercado. Para el año 2014 nuestra estimación es del 3.7%, que está ligeramente por debajo, marginalmente inferior a la de los analistas de mercado. La encuesta de Banco de México es 3.9%, en promedio la de Banamex es 3.8%, nuestra estimación es 3.7%. Es decir, nuestros criterios técnicos de estimación coinciden con el resto de los analistas del mercado. Con respecto a la inflación, el dato dado a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, muestra una inflación a una tasa anualizada del 4.15%. Pero como el propio instituto explica en su reporte, gran parte de este incremento se debe esencialmente a 3 productos, que son la carne de res, la carne de puerco y el pollo, que por factores estacionales, fundamentalmente la sequía en Estados Unidos y la enfermedad porcina que está afectando fundamentalmente también a Estados Unidos y en algunas regiones a la producción porcina en México, ha generado un efecto de escasez. Si limpiáramos el índice nacional de precios
al consumidor del efecto de estos tres productos, tendríamos una tasa de inflación del 3.5%. Y como lo ha dicho el Banco de México, se espera que la inflación hacia el final del año converja dentro del rango objetivo del Banco de México. Nuestra estimación para el año que entra tiene que ver con, es consistente con el objetivo de política monetaria e inflación del propio Banco Central. Déjenme en los últimos 2 minutos que tengo para responder, referirme al caso de las propuestas para los integrantes independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. El Fondo Mexicano del Petróleo es un nuevo instrumento de la política pública, del diseño institucional del Estado mexicano para generar ahorro público de largo plazo y destinarlo a proyectos de alto impacto en el desarrollo, particularmente en materia de formación de capital humano, ciencia, tecnología e infraestructura. Al enviar sus propuestas el Ejecutivo Federal al Senado de la República, se cuidó que no existiera ninguna violación o conflicto de interés conforme las labores que realizarán los integrantes del Comité Técnico. Y esto aplica para el caso al que usted se refiere, como para el resto de los otros 3 integrantes que propone el Ejecutivo al Senado para integrar el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo. Estoy seguro que el Senado de la República, que está ya trabajando en este proceso, habrá de examinar a detalle las implicaciones legales y la existencia de conflicto de interés, pero naturalmente es convicción del Ejecutivo que en ningún caso, en ninguno de los nombramientos propuestos al Senado, existe la figura de conflicto de interés. Gracias, señor diputado. Gracias, señor secretario. Diputado Domitilo Posadas Hernández, tiene usted la palabra para hacer su comentario hasta por 3 minutos. Agradezco, señor secretario, sus respuestas a mis cuestionamientos. Si bien el impacto tan esperado y publicitado de la reforma sobre el crecimiento económico no se ve reflejado en los niveles de crecimiento observado ni en los pronosticados en el nuevo paquete económico para el año entrante, por el bien de México y de los mexicanos, espero que las medidas generarán beneficio para todos quienes vivimos aquí. En este mismo sentido, señor secretario, al analizar el proyecto de presupuesto para el próximo año, es posible observar que las estimaciones en su mayoría fueron ajustadas a la baja, reflejando de una mejor manera las débiles condiciones de las finanzas públicas del país. En otras palabras, la Secretaría a su cargo ha reconocido el escenario económico negativo, aunque quizás aún optimista con respecto a la realidad. Por último, señor secretario, permítame mencionarle que el ajuste en las estimaciones requiere de un nuevo proyecto económico financiero para superar el estancamiento y el bajo crecimiento de la economía desde los últimos 30 años. Lo invito a establecer un diálogo abierto y a crear un plan de acción para resolver los problemas de la economía mexicana. Como integrante de este Poder Legislativo, tenga por seguro que seguiremos de cerca todas las acciones que el Gobierno federal emprenda para reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Señor secretario, muchas gracias. Gracias, diputado Domitilo Posadas. Para formular pregunta en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, le concedemos el uso de la palabra al diputado Federico González Luna. Secretario, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, señor secretario, sea usted bienvenido a esta Cámara. Le agradecemos su presencia en este ejercicio de rendición de cuentas, que sin duda constituye un diálogo constructivo y propositivo en beneficio de las finanzas públicas y de la economía nacional. Hoy nos ocupa la revisión de un aspecto sustancial y de la mayor preocupación para los mexicanos, la actual situación económica del país, misma que se ha reorientado gracias al entendimiento
entre la mayor parte de las diferentes fuerzas políticas hacia una visión de Estado compartida que prevaleció sobre intereses partidistas y personales, lo que culminó con la aprobación de 11 reformas estructurales, 11 reformas que en este momento ya se han puesto en marcha. De estas 11 reformas, en particular, quisiera discutir el papel de la reforma financiera, quizá menos difundida mediáticamente que otras, pero no por ello menos importante, que ha sentado las bases para impulsar el crecimiento económico y, en particular, la atención a las necesidades de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Históricamente, el crédito en México ha excluido a las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos recursos y estructuras administrativas son a menudo insuficientes para cubrir los altos requisitos de garantía y solvencia que exigen las instituciones financieras. En cualquier ecuación, debemos tener presente que las pymes generan más del 70% de los empleos del país. Para enfrentar la restricción en el acceso al crédito, la mayor parte de estas empresas se financiaban a través de mecanismos informales, mecanismos caros y riesgosos al margen de la protección del marco legal en la materia. Con la reforma financiera estamos dejando atrás esta situación. Hemos creado la oportunidad para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a productos y servicios financieros de calidad. Como sabemos, la reforma financiera ordenó que la Comisión Federal de Competencia Económica realizara un estudio del mercado de crédito, el cual nos permitió percatarnos con gran preocupación que, a pesar de la alta capitalización y baja morosidad del sistema financiero mexicano, el acceso a los servicios financieros continuaba siendo muy restrictivo. Para poner en perspectiva esta problemática, comparémonos con el resto de los países de nuestra región. A finales del año pasado, el crédito privado en México apenas representó el 28% del Producto Interno Bruto, mientras que en el resto de América Latina, el sector financiero privado otorgó en promedio un monto de crédito equivalente al 48% del PIB. Este dato ilustra claramente la baja penetración del crédito que otorga el sector bancario en México. Todos sabemos que las grandes empresas tienen acceso a financiamiento en buenas condiciones de alguna u otra forma. Así que, cuando hablamos de baja penetración del sector financiero, sabemos que los más afectados son las micro, pequeñas y medianas empresas y otros grupos excluidos como los pequeños productores del campo, los nuevos emprendedores, los talleres y los pequeños comercios. La reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, a la cual esta Cámara hiciera revisiones en su momento, buscaba precisamente superar este reto mediante una mayor y mejor competencia en el sector financiero. Persigue, al mismo tiempo, garantizar las condiciones necesarias para una expansión del financiamiento privado en México. El financiamiento es condición necesaria para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero no suficiente. Se requería de una atención integral, un cambio de fondo en el ambiente que enfrentan estas empresas para poder desplegar su verdadero potencial de desarrollo e innovación, sin que se les viera como un sector que requiere de apoyos asistenciales para sobrevivir. Se requería una instancia rectora del ecosistema emprendedor, cercana al interés de los empresarios emprendedores que requieren su atención para poder realizar un diagnóstico adecuado y así propiciar un ambiente adecuado también para que la capacidad creativa de los mexicanos, la capacidad de innovar, pueda florecer y consolidarse. Esta instancia, con la creación del INADEM, es hoy una realidad y nos permite ofrecer un verdadero impulso a muchos mexicanos y mexicanas que han decidido iniciar un negocio propio. Como nunca antes, se han creado las condiciones que incentivan la innovación y el espíritu emprendedor. Se crea una estructura administrativa cuya única misión es apoyar a estas empresas y, por último, sin precedentes, se crea el marco legal y financiero para que tengan acceso al crédito formal y competitivo. Se trata de acciones de fondo cuyos resultados no serán inmediatos, como lo saben y deberían reconocerlo con honestidad los partidos de oposición. El cambio ha iniciado y se ha roto una más de las inercias y esquemas de intereses creados que tan caros han resultado históricamente para el país. En este contexto, le pido conteste, señor secretario, las siguientes preguntas dirigidas a explicar y difundir la política de fomento hacia la micro, pequeña y mediana empresa. En primer lugar, ¿qué avances concretos en materia de acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas
muestra la banca comercial considerando los apoyos que otorga la banca de desarrollo? Señor secretario, ¿de qué programas o acciones específicas, nuevas, asociadas a la reforma financiera, en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas, nos puede dar cuenta? 3. ¿Qué acciones y programas del INADEM patentizan un genuino y coordinado impulso al empresariado